Sí, para nosotros esto es valioso, este tipo de ejercicio bajo la colaboración de Holland House, la gobernación de Cundinamarca abre las puertas a unos nuevos mercados para nosotros como productores paneleros y mostrar los diferentes usos de este maravilloso producto. Bueno, la panela es nuestro producto insignia, es un endulzante natural con vitaminas, minerales que aportan al cuerpo humano, pero que tiene una versatilidad en sus diferentes usos en bebidas frías, calientes, en cocina gourmet, en belleza y otros. Tenemos panela pulverizada en presentaciones de sachet, en libras, media libras, la línea de dulcería melcochas, que son tradicionales dulces en Colombia, y también la línea de mieles de caña con extractos naturales para usarlas en coctelería, en postres, en helados y en salsas naturales. Nuestra intención de esta visita en Aruba es generar la apertura para todo este tipo de productos y que se conozcan los diferentes usos que se tienen de la panela y sus derivados, puesto que por las tendencias que tenemos en el mundo de darle la opción a nuevos productos que sean saludables, naturales, como lo es la panela, pues nos genera un escenario muy importante para nosotros. Es muy bonito porque somos una delegación de 13 personas y 11 de nosotras somos mujeres, y también es muy bonito escuchar que mujeres del campo que han sido víctimas del conflicto armado hoy en día se paran enfrente de un comprador y le muestran no solo un producto de mucha calidad, sino un producto muy especial que ellas mismas recogen con sus manos. Entonces, desde la Cámara de Comercio estamos muy orgullosos de poder traerlas a Aruba y que ustedes también tengan el placer de poder probar sus productos, que son, la verdad, unos muy buenos productos y una calidad excelente. La principal labor en la Cámara es conectar mercados, conectar a Colombia no solo con Europa, sino con todo el Caribe holandés, y creo que este proyecto es una muestra del trabajo que nosotros hacemos y lo bien, digamos, que podemos lograr que una empresa colombiana exporte sus productos directamente y que no tenga que depender de un intermediario, sino que todo, digamos, su producto llegue directamente desde el productor y la calidad, digamos, sea lo primero que los productores puedan dar a conocer a los compradores. Muy orgullosos y muy agradecidos con la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara Holland House por darnos este espacio y poder venir a este hermoso país a mostrar nuestros productos. Nosotros somos una asociación de productores, de pequeños productores en Ubaque, Cundinamarca. Trabajamos café de alta calidad, cafés especiales en pergamino verde y también café tostado. Eso fue lo que venimos a mostrar hoy acá en esta feria de emprendimiento acá en Aruba. Estamos muy contentos de que pues hubieran asistido los empresarios de diferentes sectores y orgullosos de mostrar nuestro producto en esta región. Hoy nos está acompañando 4 asociaciones puntualmente de líneas priorizadas que tenemos en el departamento de Cundinamarca, 2 de panela y 2 de café. La idea de hoy es cerrar con broche de oro un programa de internacionalización que venimos desarrollando ya hace más o menos unos 4 meses con estas asociaciones tan bonitas, productores, caficultores, paneleros. La idea es que ellos puedan expandir a nuevos mercados internacionales y escogemos Aruba, en este caso, como un mercado potencial para que ellos puedan visualizar también nuevos compradores internacionales. Solamente que ellos vengan a conocer el mercado de Aruba, sino también invitar a los compradores internacionales que Colombia tiene productos de calidad, productos también de tipo exportación, y que realmente todo lo que quieren ellos mostrar ante el mercado arueño son las oportunidades que también, no solo ante el consumo de café o de panela, sino también las alternativas saludables que tienen estos productos.